Bueno, pues buenos días de nuevo. Empezamos ya. Son las 9:33. Muchas gracias por estar aquí hoy en la demo de B2B Router. Simplemente, antes de nada, presentarnos. B2B Router es una compañía que se dedica solamente a dos cosas, donde creo que somos especialistas, que es todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica y todo lo que tiene que ver con el reporting fiscal. Vamos a distinguir estos dos conceptos que muchas veces se mezclan bajo la palabra de facturación electrónica y en realidad no significan lo mismo. Para un segundo, porque se está incorporando alguien más. Decía que somos especialistas en facturación electrónica y en reporting fiscal. Y vamos a tratar de explicar estos dos conceptos para podernos entender y no mezclarlo todo bajo la polisemia de facturación electrónica. Siempre hemos enviado las facturas, todas las compañías, a dos sitios. Se la hemos enviado al cliente para cobrarla y se la hemos enviado a la agencia tributaria para pagarle el IVA correspondiente de esa factura. Al cliente, históricamente, se la hemos venido enviando en papel, la generamos con nuestro software, pero luego se la damos a un tercero, que podía ser Correos o Segur, o incluso el transportista que llevaba la mercancía, ¿vale? Esa factura que era en papel, cuando pasa a ser electrónica, es lo que englobamos bajo el concepto de facturación electrónica, ¿vale? Hay que generarla electrónicamente, hay que enviarla a través de un medio electrónico, hay que tener, por tanto, una infraestructura lógica que sustituya aquella física de correos o del transportista, y con eso somos capaces de hacerle llegar la factura al cliente para que nos pague. ¿Bien? Existe una segunda obligación, que es de siempre. Siempre hemos tenido que enviar la factura a la agencia tributaria. ¿Cuándo lo hemos hecho? Pues históricamente lo hemos hecho cuando hacíamos la autoliquidación. Generalmente, pues el 20-21 de cada mes o de cada trimestre, dependiendo de cómo tributéis vosotros, ¿de acuerdo? Esa factura se juntaba con el resto y hacíamos una declaración donde decíamos, tenemos tanto importe de facturas emitido, pero ahí estaba esa factura, por tanto IVA, y por tanto esto es lo que tengo que ingresar cuando una vez que me he aplicado también el IVA soportado, ¿vale? Por diferencia. Bien, eso es lo que llamamos reporting fiscal. El reporting fiscal ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Y en vez de tenerlo que enviar todo junto, cada día más hay que enviarlo factura a factura. Al principio, la primera vez que esto cambió fue para las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros o las que siendo pequeñas están inscritas en el registro de evoluciones mensuales, en el REDEME. A partir de ahí, del 1 de julio del 2017, estas compañías inscritas en el suministro inmediato de información tienen que enviar las facturas una a una a la agencia tributaria. ¿Para qué? Como hemos dicho, para pagar el IVA a la agencia tributaria. En este caso tienen que enviar tanto emitidas como recibidas para que la agencia tributaria les pueda preparar el borrador de lo que tienen que ingresar, ¿vale? La segunda vez que esto cambió fue en el País Vasco. En el País Vasco, desde hace 2 años, y dependiendo de la diputación correspondiente donde está instalada la empresa y del sector, ha habido varias fechas de obligación, pero tienen todos por obligación, todas las empresas instaladas allí que tributan allí, que enviar todas las facturas en el mismo momento de la emisión, en el mismo momento de la emisión, antes de dárselas al cliente, a su agencia tributaria correspondiente. En el País Vasco lo llaman ticket buy, en el caso de Álava y en el caso de Guipúzcoa, y lo llaman Batuz en el caso de Vizcaya, porque además de enviarlo a TicketByte, tienen que enviarlo a algo que llaman el libro de registro de operaciones económicas. ¿Vale? Ahora va a haber el tercer cambio. ¿Vale? El tercer cambio lo llama la agencia tributaria Verifactu. El concepto de Verifactu es igual que pasaba en el País Vasco, el de enviar la factura a la agencia tributaria antes de dársela al cliente.
¿vale? Para que el cliente pueda verificar que esa factura consta ya en la agencia tributaria, en esa factura debe aparecer un código QR que podemos leer con nuestro teléfono y ese QR lo que tiene es un enlace a la página de la agencia tributaria correspondiente donde podemos ver esa factura. Lo vamos a ver todo esto ahora, ¿vale? Pero es para entender los conceptos. Eso es Verifactu, ¿vale? Es otro reporting fiscal que lo que permite a la agencia tributaria es conocer en el mismo momento de la emisión cuáles son las facturas. Bien, B2B es especialista en estas dos cosas. Se llamen suministro de información, Ticket Buy, Batut, Verifactu. Y es especialista, por supuesto, en facturación electrónica, ¿vale? Así que vamos a tratar de ver estos dos conceptos aplicados en nuestro servicio. Estáis viendo mi pantalla, ¿vale? Una pantalla donde nuestros clientes podéis acceder, si bien nosotros normalmente preferimos trabajar en background. Es decir, preferimos trabajar como trabajaba Correos. Cuando a algún cliente yo le pregunto, oye, ¿cómo hacías para emitir y remitir las facturas? Porque realmente facturación habla de las dos cosas, emitir y remitir. Siempre se acuerdan de, no, yo lo hacía con mi RP, nunca se acuerdan de correos. Pues eso es justo lo que queremos, que aunque operemos igual que lo hacía Correos, para entendernos, pues vosotros operéis junto con vuestro RP. Pero como yo no tengo un RP de cada para explicaros cómo funciona esto, lo voy a explicar sobre nuestra propia aplicación, a sabiendas de que con la debida integración o con el conector que hay para cada RP, para conectarlo con B2B Router, todo lo que yo voy a hacer hoy aquí en la demo se puede hacer directamente desde vuestro servicio, desde vuestro RP o desde vuestro CRM o en el caso de recibidas, desde vuestro gestor documental, que suelen ser los tres software que normalmente se integran con B2B Router, ¿vale? Pues vamos a admitir a alguien más y vamos a empezar la demostración, ¿vale? En primer lugar, una vez que accedo al servicio, esta página nos va a aparecer a vosotros, ¿vale? Lo que os aparece es una página como esta, ¿vale? Esta página, como veis, es un pequeño cuadro de mando que vosotros podéis gestionar por periodos, diciendo que quiero que se corresponda con este mes, con el trimestre, con lo que sea, donde vemos las facturas emitidas y las facturas recibidas, ¿vale? Y por tanto tenemos un pequeño control de la tesorería, ¿vale? Y aquí tenemos que hemos emitido todo esto y sin embargo hemos recibido todo esto, ¿vale? Aquí tenemos las facturas pendientes de cobro y no es mi caso, pero en el caso que fuera, tendría aquí las facturas pendientes de pago, donde tengo los últimos clientes que he dado de alta, ¿vale? Los últimos proveedores que se han dado de alta o las últimas operaciones, ¿vale? Esto es simplemente un dashboard, un pequeño cuadro donde puedo ver esto, y además lo puedo ver en la moneda que corresponda, ¿vale? Bien, a partir de aquí que sepáis, para aquellos que tenéis más de una empresa, que puedo tener una o tres, como tengo yo, o las que sean necesarias. Desde el mismo RP podéis conectar para una empresa o para las que sean necesarias. Y además, si alguno de vosotros tenéis varios centros de trabajo, centros de producción, centros de venta, desde donde emitís o recibís para contabilizar facturas, que sepáis que también se pueden añadir aquí con sus características particulares, con su dirección, por ejemplo. O el centro de contabilidad de la zona norte y el centro de la contabilidad de la zona sur, y cada uno codificado para que se envíen las facturas de ahí. O el centro de venta de la calle tal o de la calle cual, ¿vale? De tal forma que, aunque el NIF sea el mismo, pues cada uno tenga sus propios datos de facturación para cuando se emite. Bien, a partir de aquí, la segunda parte se refiere a los contactos, tanto clientes como proveedores. Una de las ventajas que tiene B2B Router es que tiene un directorio donde poder localizar a un gran número de contactos, de clientes o de proveedores. ¿Por qué es importante esto? Pues esto es importante por una razón.
en la facturación en papel, lo que necesitábamos tener era la dirección postal para hacerle llegar la factura a ese cliente, ¿vale? En la facturación en PDF, que no es factura electrónica, ahora hablamos de ese concepto, en la facturación PDF, pues teníamos que tener previsiblemente una dirección de correo electrónico para entregar la factura. Pero en la facturación electrónica tenemos que tener dos cosas. Uno, el formato en el que tenemos que hacer llegar la factura a ese cliente. Y dos, dónde tenemos que entregarle esa factura, ¿vale? Eso es justo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo quisiera enviar una factura a esta empresa, creo que conocemos todos, una constructora, ¿vale? Pues al añadir contacto desde aquí, B2B Router nos dice, oye, Dragados es una empresa verificada, ¿vale? Y ya está en nuestro directorio. ¿Qué significa eso? Podemos decir que es un cliente, que proveedor o cualquiera de las dos cosas. Lo que significa esto es que conocemos sus datos postales. Eso no sería muy preocupante porque tienen que estar en la factura y vosotros los conocéis. Pero lo que probablemente no conozcáis es que a Dragados hay que enviarle factura E en la versión 322, que hay que entregar la factura en FACE B2B y que además tiene un conjunto de códigos DIR-E. Tiene un conjunto porque si tuviera uno aparecería aquí, ¿vale? Pero tiene un conjunto que están disponibles, ¿vale? Con esto ya sí sabríamos dónde enviar la factura, podremos decirle si la quiere firmada o no, cómo lo firmamos, aunque esto se lo vamos a decir luego para todos, e incluso podemos decirle, oye, que si le enviáramos una copia, pues se la enviamos en francés, italiano, catalán, sueco, griego, árabe o lo que corresponda, ¿vale? Y con esto, añadiendo la forma de pago, la que fuese, ya podríamos tener configurado el cliente, ¿vale? Aquí también podemos enviar, decir si queremos enviar un recordatorio, ¿vale? Al cliente para que pague a tiempo. Bien, esto lo he hecho para una empresa privada, ¿vale? Pero evidentemente, no lo voy a dar de alta ahora para no estar buscando ejemplos todos los días, podríamos hacerlo también, por ejemplo, para una entidad pública, ¿vale? Vamos a buscar este, por ejemplo. Cojo también el NIF y hago lo mismo. Oye, si tuviera que enviar una factura al Ayuntamiento de San Boi, pues lo mismo. Me dirá, oye, es una empresa verificada. Tiene también su dirección postal y en este caso lo que nos dice es que, oye, hay que enviar factura E en la versión 3.2, no la 3.2.2 que era antes. Hay que enviárselo a un punto que se llama EFAC en Cataluña, ¿vale? Y en este caso, pues tiene aquí, no tiene un código DIRE, lo que tiene son los códigos DIR3. Y como es un ayuntamiento pequeñito, solo tiene esta terna y aparece aquí. Si tuviera más, existen, ¿eh? Luego lo veremos. Pero que sepáis que lo tenemos aquí. Y aquí podemos decirle, oye, que se la enviamos en catalán si le enviáramos una copia. Ojo, verificada no solo significa que sabemos enviarle, significa que también sabemos cómo nos responde porque hay algo importante que luego vamos a ver, que es que tenemos que saber si nos acepta la factura, si nos la rechaza y cuándo nos la paga, ¿vale? Todo esto significa verificada. Bien, a partir de aquí, dando de alta a cada cliente su formato de factura y el punto de entrega, ya podríamos enviar facturas a estos clientes. Pero no siempre ocurre que conocemos todas las direcciones, no siempre ocurre que B2B Router las conoce. El reglamento de la ley Crece, que está todavía pendiente de publicación en el BOE, establece que todos los destinatarios de las facturas tendrán que hacer público cómo quieren recibir facturas y en qué formato, y por tanto habrá que enviárselas como digan, pero cuando no digan nada, habrá que enviársela a una plataforma que a día de hoy no existe, que le llama el SPFE, el Servicio Público de Facturación Electrónica de la Agencia Tributaria, donde estos que no han hecho público nada tendrán que recogerlas. Pero ojo, a los que lo han hecho públicos hay que enviárselas como ellos quieren, ¿vale?
Entonces, claro, nosotros a lo mejor no tenemos todos a día de hoy. Por ejemplo, si alguno quiere, me puede facilitar su NIF y le damos de alta aquí, ¿vale? Para hacer la prueba. Y si no, utilizo yo una, ¿vale? Podría tratar de añadir un contacto, ¿vale? Y vamos a poner aquí que Manel nos ha dado una opción, ¿vale? Y entonces, oye, quiero enviar, a ver si lo cojo bien, ya está ahí. Vale, vamos a dar de alta a esta empresa. Bueno, este está, con lo cual Manel no me vale de ejemplo. Ahora lo vuelvo utilizo otro, ¿vale? Que no esté dado de alta, tú ya eres usuario del servicio, vale. Vamos a coger una que no esté dada de alta aquí, a ver, por ejemplo, imaginemos que fuera este, ¿eh? Una empresa que B2Brooter no conoce, que no está en el directorio. Bien, pues a partir de aquí habría que rellenar el nombre de la compañía y unos datos, ponemos estos ficticios, ¿vale? Y aquí nos aparecen todas las opciones, ¿vale? Con el cual podemos enviar facturas a este cliente, ¿vale? Lo normal es que un cliente quiera recibir factura, como lo tiene que publicar, ya nos diga, oye, quiero recibirla por correo como un documento adjunto y lo quiero recibir es factura E32 o quiero recibir PayPal o quiero recibir un PDF sin firmar o firmar. Y lo tienes que hacer pues a la dirección que corresponda. Lo doy de alta aquí y ya con eso está. Podría ser que os lo pidiera, ¿vale? O que se lo ofertarais vosotros y dijera que sí, ¿vale? Oye, la quiero recibir en B2B Router. No me mandes un correo electrónico con la factura adjunto porque muchas veces ocurre, esto ocurre una vez al año, yo tengo alguna llamada de algún cliente con este tipo de problemas, que hemos enviado la factura por correo. Claro, cuando nuestro servidor de correo se pone a hablar con el servidor de correo del receptor y el del receptor no es capaz de cifrar, hay que enviar la factura en claro. ¿Qué pasa? Que muchas veces están los malos, cogen esa factura, la cambian la cuenta de abono y se la vuelven a remitir, ¿vale? Especialmente cuando no está firmada. Pero incluso cuando está firmada, como generalmente todos estamos acostumbrados al error ese del PDF, de esta factura no se puede validar, ¿vale? Cuando está con firma, porque no es capaz de acceder a las CRLs, a las listas de certificados revocados, estamos acostumbrados ya a eso, pues aunque nos dé un warning, pues hay veces que se paga y se paga donde no se debe. Para eso es mejor enviarle un enlace, ¿vale? El que recibe el enlace tiene que acceder a la página y como accedes a una página securizada, que es la de B2B Router, lo puedes ver, está con certificado, está con SSL, etcétera, pues te puedes descargar ya la factura, ¿vale? Correctamente y no tienes ese problema, ¿vale? Además de que aporta otro par de funcionalidades añadidas, además de la seguridad. La primera es que, aunque aquí en principio ponga PDF, pero luego se la podría bajar en otros formatos, lo vamos a ver. Y la segunda es que si nosotros le enviamos una factura al correo electrónico, muchas veces el servidor de correo ni siquiera nos dice que lo ha recibido ese correo, ¿vale? Con lo cual no sabemos de verdad si el cliente lo ha visto, no lo ha visto, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cuando accede a B2Brute sí podemos saber que el cliente la ha visto, si la ha impreso, si la ha abierto o lo que sea. Y vosotros tenéis ese feedback que en el futuro será obligatorio, ¿vale? La tercera opción es decir, oye, envíamela a una red abierta. Por ejemplo, hemos visto el caso de todos conocéis el caso típico de FACE, ¿no? Porque es el donde más hay. Hemos visto hace un momento enviar a FACE B2B, que es el FACE para empresas que creó el gobierno. Hay otro montón de puntos públicos donde hay que enviar facturas, ¿vale? Al gobierno vasco, a Expatrofactur, al gobierno de Canarias, bueno, a un montón de sitios, incluso a una red, la red que creó Europa para facturación electrónica, por poner un ejemplo. Si yo tuviera que enviar una factura a Iberdrola, que le conocemos todos, ¿vale? Pues Iberdrola está aquí en Pepol,
como vemos aquí, y habría que enviársela por ese medio, ¿vale? Igual que voy a ver el ejemplo que hemos visto antes de dragados, para que veáis que los ejemplos son todos reales, ¿vale? Si yo busco aquí dragados, bien, pues aquí efectivamente está dragados con todos sus códigos direct, ¿vale? Donde hay que enviárselos, ¿vale? Todo esto son puntos de entrega, o en otros casos, pues es un punto propio de la compañía, ¿vale? Estos se van a ir añadiendo aquí a medida que vamos teniendo la necesidad. Aquí le podemos decir también, oye, qué formato quieres. Y en otros casos, nuestro cliente nos dirá, no, yo es que tengo mi propio portal o mi propio servicio, como puede ser Carrefour. Carrefour dice además, envíamela en IFAC. O como puede ser Red Eléctrica, oye, envíamela en factura de 322. Pero también hay quien está con un competidor nuestro. Oye, pues está con Paguero, con Tungsten o con Ediversa, ¿vale? Se configura y ya le podemos enviar, ¿vale? E incluso hay una opción que es no la envíes. Yo la suelo llamar la del cliente caprichoso. Todos tenemos algún cliente que no se conforma con que le emitamos la factura de forma estándar, sino que nos pide algún dato para pagarnos la factura que normalmente no tenemos en nuestro RP, porque si tuviera nuestro RP, como hemos dicho que estas facturas, lo normal es que vengan desde vuestro propio software, ¿vale? Ya vendrán con todos los datos, y si lo tuvierais, vendría con ese dato. Pero a veces nos dice, oye, me tienes que hacer el nombre de la persona que te mandó el fax, que lo pone arriba en la parte derecha. Ese dato no lo hemos metido en nuestro RP. O me tienes que poner el número de la máquina o el número del pedido o el número de lo que sea a lo que hace referencia, que no lo tenemos en el RP. Cuando eso ocurre, lo que vamos a hacer es generar la factura desde el RP, decimos que por defecto no se envía automáticamente, que se ponga, digamos, para descargar, y así lo que vamos a hacer luego es añadir ese dato adicional que nos falta y darle a enviar. Lo vamos a ver. Y con eso, pues ya sabemos que no nos va a rechazar la factura, porque si lo enviamos a este cliente caprichoso sin el dato que él nos exige, nos va a rechazar la factura y no nos la va a pagar, ¿vale? Y aquí, pues, oye, tenemos las formas en las que luego querremos generar la factura y, como hemos dicho, pues el idioma en su caso, ¿vale? Con esto ya tenemos, en principio, todas las opciones para poder enviar facturas a nuestros clientes. Somos conscientes que, oye, tenemos que darlos de alta uno en uno, ¿no? Se pueden dar de alta desde aquí. Puedo importar un archivo, me puedo descargar un ejemplo, ¿vale? Y con eso subo todos los clientes y ya los tengo todos dados de alta, ¿vale? En segundo lugar, deciros que ni siquiera es importante esto, porque cuando la factura venga desde vuestro software, ese cliente se va a dar de alta automática en vuestra libreta, ¿vale? Si tiene los datos de formato de factura y de punto de entrega que hemos visto, se van a añadir, con lo cual ya lo tenéis todo. ¿Qué ocurre con los que no tengo en el directorio de B2B Router? ¿Hay que darlos de alta de uno en uno? Se puede, como hemos visto antes, pero existe una posibilidad muy interesante, que es esta. Me voy a esas opciones de configuración de facturas. Veréis que hay muchas opciones y no las voy a ver todas, simplemente voy a ir a las más importantes, ¿vale? Y digo, oye, cuando tenga que enviar facturas y no te haya dicho exactamente cómo tengas que enviarlas, con un cliente nuevo, que es la primera vez, cuando se da de alta en el directorio, pues mira, envíalas de momento en un email y, por ejemplo, en PDF firmado. Podría ser de otra manera, ¿eh? Podemos seleccionar lo que queramos. De hecho, en el futuro, aquí aparecerá esa plataforma de la agencia tributaria y probablemente será por defecto, para cumplir la ley, como hemos dicho. Pero a día de hoy lo más normal es que marquemos por email y en un PDF firmado, ¿vale? Y con eso no tenemos que dar de alta a todos los clientes. A medida que emitimos la factura, automáticamente se dan de alta, automáticamente se le envía la factura. Así que mañana nos dice que le cambiamos la forma y el formato, se lo cambiamos a ese solo, pero no tenemos que darlos uno, ¿vale? Bien, esta es una de las opciones de configuración. Otra opción de configuración muy importante, como sabéis, en muchos casos los clientes nos piden que firmemos electrónicamente las facturas, ¿vale? Aquí la norma prevé dos posibilidades. Prevé que lo haga el obligado tributario con su certificado, lo único que tiene que hacer es subir el certificado aquí y la clave primada
por eso tiene que ser en estos dos formatos. Y a partir de ahí se firman las facturas con vuestro certificado, pero la otra es firma delegada. ¿Qué es la firma delegada? Pues que B2B Router firma con el certificado de B2B Router en vuestro nombre. Esto es perfectamente válido, como recoge el artículo 5 del reglamento de facturación, ¿vale? Pero tiene una serie de ventajas, por eso está por defecto. Hay muchos clientes que piensan, no, yo quiero firmarlo porque se va a ver quién firma. En realidad, la firma es un churro de caracteres muy largo donde no pone un nombre, no pone absolutamente nada, ¿vale? Lo único que técnicamente el ordenador receptor es capaz de verificar si eso está bien o está mal, ¿vale? Y evidentemente sí, puede compararlo con el certificado y ahí sí que podría sacar el nombre, pero normalmente el nombre no nos lo muestra en la factura, simplemente dice está firmada y ya está, ¿vale? Pero la ventaja fundamental es que los certificados, como sabéis, caducan al cabo de los X años, 4 como máximo. Y en muchas ocasiones, cuando nos caduca el certificado, hay clientes que nos llaman diciendo, oye, no puedo emitir facturas, no sé qué le pasa, y es porque está caducado el certificado. Entonces, en ese momento se ponen a correr porque tiene que ir el apoderado orgánico, es decir, aquel que tiene, es el consejero delegado o el director general con todos los poderes, o los, en caso de que sean apoderados mancomunados, tienen que ir ambos a solicitar el certificado a a la Casa de la Moneda o a la autoridad donde vayáis, ¿vale? Porque es a los únicos que se los dan. Y en caso de que ellos no puedan ir, lo que tenéis que hacer es que vaya alguien con un poder que recoja que tiene capacidad para solicitar ese certificado, firmado por el Consejo de Administración o por cualquiera de estos que a lo mejor están de vacaciones, porque esto ocurre cualquier mes del año, ¿vale? Y entonces, pues se tarda un montón de tiempo, hay que sacar poderes, escrituras, etcétera, y no vale un coste. Eso es una opción y la otra es simplemente, si lo teníamos aquí, hacer así. Y con eso ya lo tenemos arreglado, ¿vale? Nos quitamos el coste y el problema, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos todas las opciones para hacer factura electrónica. Recordad el concepto que diferencia antes. Factura electrónica y otra opción es hacer Verifactu, Ticket Buy o lo que sea que es reporting fiscal. ¿Qué pasa? A partir de ahora, no tardando mucho, ahora le ponemos fechas, vamos a tener que hacer ese reporting fiscal. Bueno, pues también es una opción de configuración. Me voy a las opciones, vuelvo a ir a las opciones de configuración de la cuenta, me voy a la parte de impuestos y aquí configuro cómo quiero hacer la declaración. A día de hoy, puesto que el Verifactu todavía no está operativo en real, solo tengo TicketBuy, pero en breve aparecerá aquí Verifactu, ¿vale? Tan simple como decir, oye, lo habilito, selecciono la agencia tributaria, en el caso de TicketBuy son tres, en el caso de Verifactus serán dos, la tributaria canaria más la Agencia Estatal de Administración Tributaria Estatal, ¿vale? Le diré, pues oye, lo quiero hacer desde enero del 26, que es cuando de verdad va a ser obligatorio. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Y relleno los parámetros que tenga que rellenar, en el caso de Verifactus serán otros, pero lo guardo y con eso, cada factura que emita ya va a tener QR. No lo voy a hacer aquí, ¿vale? Pero tengo otro ejemplo donde lo vamos a poder ver, ¿vale? Porque aquí sí lo tengo en pruebas, ¿vale? Tengo una entidad que sí tengo ya previamente configurada y entonces cuando envío una factura, veréis que una factura que está en borrador, puesto que está en borrador, todavía no tiene nada, no la envía a la agencia tributaria, ¿vale? Pero una vez que ya la he enviado, que la he impreso, es decir, que la he emitido, que es lo que dice el reglamento de facturación, pues ya tiene el código QR. Si ahora con vuestro teléfono leéis este código QR, os llevará a esta página. Esto es lo que los vascos llaman Ticket Buy, Ticket Sí, y lo que en el resto de territorio, a excepción de Navarra, que todavía no sabe qué van a hacer, se va a llamar Verifacto, ¿vale? Que puedas verificar la factura en la agencia tributaria, aquí yo tengo configurada la guipuzcoana, y donde puedas ver que este emisor emitió este número de factura por este importe, en este día y a esta hora. De hecho, si vosotros vais ahora al País Vasco y os tomáis un pincho y una caña en un bar, ya os dan un ticket en papel, no es factura electrónica, pero es reporting fiscal, os dan un ticket en papel y podéis hacer esto mismo. Lo leéis y con eso ya sois capaces de verificar que la factura está emitida. Bien, pues como hemos visto, es tan simple, cuando sea obligatorio,
de configurar esto. ¿Cuándo esto va a ser obligatorio? Pues si tenéis software homologado, que cumple una serie de requisitos que impiden modificar la factura, que impiden que se elimine la factura, que guarda registros de todo lo que se ha hecho, etcétera. Y eso, si lo tenéis o no tenéis, lo tenéis que ver en vuestro propio software porque debe haber una declaración responsable. Pues si lo tenéis, es opcional. Pero si tenéis que facturar y no veis esa declaración responsable en vuestro software, ¿vale? Tenéis que obligatoriamente hacer Verifactu, aunque sea opcional. ¿Por qué? Porque este reglamento, ¿vale? El reglamento que se publicó el 6 de diciembre del año pasado, Real Decreto 1007-2023, que dice los requisitos que tiene que tener el software, dice que el software homologado tiene que cumplir los requisitos del artículo 8. Deprisa, esto. Oye, tiene que garantizar la integridad y inalterabilidad de los registros, tiene que trazar los registros de facturación que deben estar encadenados, se encadena una factura con la anterior para que no haya saltos y si hay saltos que se vea, ¿vale? Y además hay que conservarlo durante un tiempo y hay que poderlos enviar a la agencia tributaria. Poder es poder, no es obligatorio, ¿vale? Hasta que no te los pidan. Si te los pidan, como dice aquí, cuando te los piden, sí, te los pueden requerir y a partir de ahí ya, sí, tienes que enviarlos, ¿vale? Esto significa que tendrás software homologado y tú lo tienes que ver porque tienes esta declaración responsable en tu sistema. Pero ¿qué pasa si no la tienes? Pues que si eres empresa a partir del 1 de enero del 26 y si eres un autónomo a partir del 1 de julio del 26, ¿vale? Si no tienes software homologado, lo de emitir Verifactu, que era una posibilidad, en tu caso se convierte en obligatorio. ¿Por qué se convierte en obligatorio si es opcional? ¿Vale? Porque cuando tú utilizas Verifactu, dice que se presume que los sistemas de emisión de facturas verificables, Verifactu es la factura verificable, ¿vale? Cumple ya por diseño los requisitos establecidos en el artículo 8. Es decir, la agencia presume que tú tienes seguro homologado, aunque no lo tengas. De hecho, está hecho para aquellos que, por las circunstancias que sean, tienen software propio, antiguo, desfasado y no pueden homologar ese software, pues para que tengan otra opción. Dice, bueno, ¿la otra opción cuál es? Pues si luego la agencia no puede ir a auditar el software mismo, pues envíame las facturas de forma previa y así yo ya las tengo. Y como las tengo, además, dice, ya no te puedo pedir las facturas, que es lo que decía en el apartado 2 del artículo 11. ¿Vale? Artículo 14, el apartado decía, oye, ¿te puedo requerir copia de los registros? No, ya no te los puedo pedir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como has hecho Verifactu, ya me las has enviado. Bien. Entonces, todos aquellos que no podáis tener, si queréis hacerlo, lo podéis hacer así, pero todos aquellos que no podáis homologar vuestro software o que vuestro fabricante no os lo homologue o que os obliga a ir a una versión y no os da tiempo a instalarla o no queréis ir a una versión superior, que sepáis que simplemente haciendo este check aquí, insisto, aquí aparecerá Verifactu en su momento, y cuando Navarra diga lo que sea, aparecerá aquí, lo llame como lo llame, ¿vale? O si se adhiere a alguno de estos dos, pues aparecerá, en vez de aparecer aquí tres agencias, pues aparecerá la cuarta, o cuando sea Verifactu, en vez de aparecer dos agencias, aparecerá la Navarra también, Navarra estatal y Canaria, pues simplemente con ese solo clic que lo haces una vez, ya cumples también la ley antifraude y el reglamento 1007-2023 y la orden que salió el día 28 de octubre, hace 20 días, ¿vale? Que es la que ha puesto en marcha todos los plazos, ¿vale? Con esto, lo que podemos hacer es emitir facturas y esa factura va a ir al cliente, facturación electrónica, a la agencia tributaria, reporting fiscal, o a los dos, lo que hayamos decidido en función de nuestras circunstancias. Vale. Una vez que esa factura ha ido, recordar que el reglamento de la ley Crece, digo recordar, pero a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero lo vemos, ¿vale? El reglamento de la ley Crece está paralizado porque la Agencia de Protección de Datos pues, ha puesto determinadas salvedades y está ya el Parlamento tratándolas para modificarlo. Pero desde el punto de vista técnico está todo escrito, de hecho estaba desde hace muchísimo tiempo.
La última versión la tenéis aquí en la web oficial de la Unión Europea, ¿vale? Y es este documento que me acabo de descargar. Este es el reglamento que se va a publicar, ¿vale? Donde podemos ver cosas que yo vengo diciendo. Por ejemplo, podemos ver en el artículo 5 lo que he dicho, que a cada destinatario hay que enviar las facturas como él quiere. ¿Vale? Tendrá que hacerlo público como quiere, deberá hacer público su punto de entrada de facturas, ¿vale? Y a partir de ahí hay que enviársela. Pero cuando no, pues entonces lo que habrá que enviárselo a la agencia tributaria, ¿vale? Pero también dice que cuando hablamos de facturación electrónica no hablamos de PDF. No hablamos de PDF porque PDF no es una factura estructurada, que es lo que define el artículo 2 de la Directiva 55/2014, que define lo que es una factura electrónica, un documento estructurado y que por tanto es capaz de ser tratado automáticamente. Un PDF no es capaz de ser tratado automáticamente. Primero hay que digitalizar. Hay que leer los datos, hay que entenderlos, porque cuando leemos una fecha hay que saber si es la fecha de emisión, la fecha de la operación, la fecha de pago o cualquier otra fecha de las muchas que puede tener una factura, ¿vale? Y a veces que se equivoca o confunde un 6 con un 8, con lo cual hay que hacerle un procesamiento manual para ver si comprobar si los datos están correctos. No, en una factura estructurada cada dato está en su sitio y por tanto no hay duda. Es ese dato y corresponde a eso y no a otra cosa, ¿vale? Bien, entonces, aquí las facturas electrónicas que se van a poder emitir son de 4 formatos. 2 son obligatorios. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en un documento que es la Decisión de Ejecución 1870-2017 de la Comisión, ¿vale? Que es este, lo podemos ver en el Diario Oficial de la Unión Europea o también en el Boletín Oficial del Estado, dijo, va a haber 2 formatos obligatorios. Uno que llamamos Cross Industry Invoice y otro que llamamos VL, ¿vale? Esta es la lista de la Directiva 55/2014, ¿vale? En cuanto a facturación electrónica. Bien, pues eso es justo lo que dice nuestro reglamento, ¿vale? Reglamento, perdón, no es este, el reglamento que tenía aquí, este es, dice, oye, van a ser este, Cross Industry Invoice y VL. Los dos que dice la directiva, no podía decirlo de otra manera, claro, son obligatorios. Pero además dice, oye, como hay mucha gente que ya lo está usando, pues puede ser Facturae, que es un formato que nos inventamos cuando la directiva todavía no estaba publicada, y también EDIFACT, que sabéis que es un formato que se utiliza generalmente en el retail, ¿vale? Y algo en automoción, ¿vale? Estos son los 4 formatos. PDF desaparece, porque no es facturación electrónica. Además, dice esto, ojo, hay que intercambiar los estados, eso lo dice la ley que crece en el artículo 12, ¿vale? Pues dice, hay que intercambiar estados y los estados serán al menos 3, que son estos. Oye, acepto la factura, o rechazo la factura, o pago la factura. Pago de verdad, efectivamente, la factura. No emito un documento que dice que te voy a pagar dentro de 180 días. Ni un pagaré, ni una letra, no, eso no es pagar. Pagar es efectivamente, es decir, que ingrese el dinero en la cuenta del destinatario, ¿vale? Y luego hay otros 3 formatos que son opcionales. Aceptar o rechazar parcialmente, esto lo acepto, esto no, es el mismo. Pagar parcialmente la factura o ceder el cobro a un tercero. ¿Vale? Estos son los estatus que se ven recogidos. Insisto, esto podría tener algún pequeño cambio, pero lo normal es que esto se quede aquí porque nadie ha dicho nada al respecto y sea esto lo que finalmente se publique. Bien. Por lo tanto, cuando yo emito una factura, tengo que poder hacerla en cualquiera de esos formatos. Por ejemplo, Carrefour, que es este el ejemplo, aunque yo estoy viendo aquí la factura, ¿vale? Yo realmente lo que le estoy enviando a Carrefour es un EDIFACT, que como veis no se entiende mucho, pero un ordenador no se va a equivocar y no va a cambiar una fecha por otra, ¿vale? Aquí está exactamente toda la información perfectamente tabulada de cómo tiene que estar en una factura de IFAC. Si el destinatario fuera otro, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, y nos pide que le enviemos, como es el caso, Facturae, pues el formato, aunque sigamos viendo un PDF, sería Facturae. Aquí se entiende algo más.
¿vale? Aquí se entiende que el nombre de la empresa es B2B Router, que la dirección es diagonal, que el código postal es el 08036, etcétera, etcétera, y vemos el 100% de la información y de la línea con todos sus parciales, etcétera, 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 ¿vale? Así podía seguir enseñando los otros 4 formatos. Están todos recogidos, ¿vale? Como no están emitidas porque están en borrador, no tienen QR, no están firmadas, pero cuando corresponda, ¿vale? Pues estarán. A partir de ahí, la factura se habrá emitido, habrá venido desde vuestro RP, habrá llegado aquí. Si no la hemos parado, con la opción esa que he dicho antes del cliente caprichoso, se habrá emitido y el estado estará como está, enviada. ¿Qué va a pasar? Que sin que vosotros hagáis nada, nosotros automáticamente todos los días vamos a validar como el estatus de estas facturas. Vamos a preguntar, hay sistemas en FACE, por ejemplo, se puede preguntar, oye, ¿cómo está esta factura? Y hoy la pregunta te dice recibida, mañana la pregunta te dice rechazada o aceptada o pagada, ¿vale? Eso va a actualizarse en este estado. Nos puede venir como este que diga, oiga, rechazada, ¿vale? Esta factura se emitió tal día. Y luego, pues alguien nos la rechazó y pudo aquí, oye, no me has aplicado el rappel. Obviamente aquí lo he puesto yo, ¿vale? Porque es un ejemplo, pero esto se recoge de ese FACE. Si de ese FACE o ese portal que tenga o de la aplicación que tenga el destinatario, donde preguntamos sin que vosotros hagáis nada. Si fuera a lo mejor Edifac, pues nos viene un general, o sea, nos envía otro mensaje, o en PayPal también nos puede enviar un invoice response, y ese estatus también lo actualizamos aquí, ¿vale? De tal forma que estos estatus que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, vosotros los podéis recoger desde vuestro RP y por tanto pues podáis ver, oye, a qué cliente, a este que me lo ha rechazado, voy a llamarle, a ver si tiene razón o no, lo hablo con él y a partir de ahí hago lo que tenga que hacer, emito una factura rectificativa o no, dice que lo acepta mi explicación y me la paga, o bueno, pues si me ha dicho que me la ha pagado, pues lo que tendré que es ir a mirar a ver si de verdad está el dinero en la cuenta o no está en la cuenta, ¿vale? O sea, cada uno tendrá que hacer la labor que corresponda. Pero es mucho más fácil con los estados hacer esto que no llamando cliente a cliente para ver si me paga o no me paga, que es lo que venimos haciendo ahora si queremos cobrar a tiempo, ¿vale? Recordar que la ley que crece estableció el tema de la facturación electrónica precisamente para verificar que se paga a tiempo. Y luego una copia de estas facturas la enviaremos a la agencia tributaria y cuando el cliente nos diga, vuestro cliente, que ha pagado, también le enviaremos ese estatus a la agencia tributaria. Y si vuestro cliente os ha pagado por encima de los 60 días, la agencia tributaria, mejor dicho, el Observatorio de Lucha contra la Morosidad, ¿vale? Que es el que realmente lo va a hacer, aunque la agencia tributaria de intermediario, podrá proponer para sanción a esta empresa. Igual que vosotros, si pagáis mal. Luego lo vemos en la parte de facturas recibidas, ¿vale? Está hecha la ley que crece no para que paguemos Hacienda, sino para que nosotros que queremos cobrar, pues cobremos a tiempo y no tengamos que tirar de la póliza de crédito. Vale. Por supuesto, imaginaros que esta era la factura, este era el cliente caprichoso que decía yo. Oye, pues se ha quedado la factura aquí en borrador porque la tengo para que nos envíe, pero me está pidiendo un dato que yo no tenía en el RP porque si no hubiera venido aquí y, por ejemplo, pues es lo que he dicho antes. Oye, ¿quién es la persona que te lo pidió? Pues yo qué sé, Pedro Pérez, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, lo guardamos. A partir de aquí, esa información ya consta. Y si lo vemos en el XML, ¿vale? Pues también en alguno de estos campos constará por aquí el nombre de Pedro Pérez. No sé si lo voy a encontrar ahora sí. Aquí está. ¿Lo veis? Se ha modificado la factura con ese dato, que era el único que no tenéis en el RP, pero ya los tiene todos. Con lo cual, podría seleccionar esta factura, ¿vale? Y enviarla. No lo voy a hacer para que no llegue, pero ya lo podría hacer, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer con una o con varias, o con todas, ¿vale? Enviarlas, recibirlas, lo que sea. Sabéis también que si quisierais trabajar con estas facturas, esta hemos dicho que era IFAC y esta, sin embargo, era Facturae y a lo mejor alguna de estas es PDF, pero
aunque sean las tres diferentes, vosotros os podéis descargar una copia en el formato que queráis, ¿vale? No hay ningún problema. Podéis manejarlo. Cuando digo vosotros, es vosotros manualmente desde aquí. Vuestro RP también puede trabajar con el formato que quiera, ¿vale? Sin ningún problema. De tal forma que habléis con vuestro RP, hable con BitBruter en un único lenguaje y, sin embargo, enviemos a cada uno de vuestros clientes la factura que vuestro cliente quiere para que os pague lo antes posible, ¿vale? Si tuviéramos que añadir a una de estas facturas, volvemos a coger la misma, tuviéramos que añadirle más información, la que fuera, o incluso un documento adjunto, ¿vale? También se podría hacer. Podría seleccionar aquí un documento, ¿vale? Se me abriría la pestaña correspondiente y podría añadir, ¿vale? Aquí la posibilidad de que adjuntar algún documento, por ejemplo, un albarán, un suplido o cualquier información que fuera necesaria, ¿vale? Todo esto aparece aquí. Y aunque hayáis visto pocos datos en esta factura de la que estamos como ejemplos, ¿vale? Pues que sepáis que aquí pueden estar el 100% de los datos que tiene la factura, ¿vale? Si la vuelvo a editar, aunque yo haya visto solamente estos datos, ¿vale? Que veáis que aquí, insisto, hay muchas más opciones a nivel de cabecera y lo mismo a nivel de línea, aunque solo veáis esto, yo tengo todos los campos que pueden ir en la línea, que es un montón, por cada una de las líneas, ¿vale? O sea, que está el 100% de la información que vosotros podéis enviar, ¿vale? Lo único que hay que hacerla es ponerla en su sitio correspondiente para que cuando yo ponga la fecha aquí, se sepa que la fecha es del fin de periodo de facturación y no es la fecha de facturación, ni la del inicio del periodo, ni la fecha de pago, ¿vale? Hay que poner cada cosa en su sitio, pero con eso tendríamos todo. Y con esto tenemos cubiertas, en principio, todas las obligaciones derivadas de la obligación de reporting fiscal de Verifactu de Ticket Buy a la agencia tributaria correspondiente y tengo cumplidas todas las obligaciones de emisión y remisión, hay que enviar la factura, no la podemos emitir y quedarla debajo si queremos que no la paguen, y de remisión de facturas a nuestro cliente. Y todo hecho, aunque para los que habéis entrado a última hora, todo eso, ¿vale? Aunque yo lo he hecho desde aquí, como he explicado al principio, para que lo seáis capaces de verlo, ¿vale? Pero esto lo normal es que lo hagáis desde vuestro propio ERP, que se comunica con nosotros de forma automática y lo envía, ¿vale? Existen conectores para, pues, un montón de ERPs. Oye, es que yo tengo SAGE. Pues bueno, pues existe una posibilidad de hacerlo con SAGE. SAGE 50, 200, X3. Oye, es que yo tengo, pues yo qué sé, Walters A3RP. Pues Walters también tiene un conector, ¿vale? Donde se instala y a partir de ahí se hace. Lo mismo podría decir con Microsoft. Oye, pues en Microsoft, en la tienda, hay otro conector que se instala, se configura y a partir de ahí ya se comunica, con lo cual no es un gran proyecto, es un proyecto que acaba en 24 horas. Son proyectos de plug and play. Se pone en marcha y ya soy capaz de cumplir con la ley antifraude y con la ley que le crece, con las dos, ¿vale? Y lo hago en una mañana. Son proyectos cortos, cortos también en lo económico, porque no son proyectos costosos, y a partir de ahí, pues ya lo tenemos todo puesto en marcha. Cuando digo estos, hay conectores para Odoo, conectores para SAP, conectores para SAP R3, para SAP Business One, para Zoho, para un montón de RPs, ¿vale? Existe. Y cuando no, existe la posibilidad de hacer un conector ad hoc, ¿vale? Vía una API, que es esta, ¿vale? O intercambiando ficheros por FTP, ¿vale? Esto habría que hablarlo con cada uno de vosotros. Luego, yo voy a dejar aquí ahora el correo, ¿vale? Por si alguno tiene interés en hacerme una pregunta concreta sobre su software, ¿vale? Acabo de poner mi correo en el chat de la reunión, pues que me podéis enviar una factura perdón, una pregunta y os responderé en función de lo que necesitéis. Bien,
Nos queda una cosa todavía por acabar. No sé si hay alguna pregunta. Podéis habilitar el micro, por cierto, si alguno quiere hablar, ¿vale? No hay ningún problema para hacer la pregunta que sea necesario, ¿vale? Y si no, también el que no tenga micrófono, que alguien me ha dicho que no lo tenía, pues la podéis hacer a través del chat. Ahora un momento por si alguien necesita hacer esta pregunta. ¿No tenéis ninguna duda sobre la parte de emisión? ¿No tenéis ninguna duda sobre la parte de Verifactu? ¿Está todo claro? Bueno, mientras que pensáis si os ocurre, decía que hemos cumplido con la obligación de emitir y remitir facturas tanto de la ley Crea y Crece como de la ley antifraude y de su reglamento. Pero la ley Crea y Crece realmente nos impone dos obligaciones, ¿vale? Nos impone lo de emitir o expedir y remitir factura. Recordar que esto no es nuevo, esto es lo que decía el reglamento de facturación, ¿vale? Pero también nos impone la obligación de recibir, porque claro, eh, nuestros proveedores tienen las mismas obligaciones como emisores que nosotros. Voy a contestar una pregunta que me hace Luis. Luis dice, ¿para hacer facturas desde WooCommerce es posible? ¿Es posible importarlas? A día de hoy no tengo ningún conector para WooCommerce, pero sí existe un partner que hace integración, con lo cual podríamos hablar con él, ¿vale? O podemos hablar con el que te dé el servicio a ti y le explicamos este API que os he mostrado aquí. Vamos, os he mostrado, os he dicho que existe, realmente no he entrado en la demostración, ¿vale? Porque es ya muy técnica, pero podemos decirle cómo se maneja esto. La interacción siempre es muy, muy sencilla. De hecho, mira, tenéis aquí, en función del lenguaje de programación que haga, aquí para cada una de estas funciones os da hasta el código fuente que tiene que utilizar, ¿vale? Hay un entorno de pruebas, un entorno de producción, ¿vale? Y con eso, sabiendo cuáles son los parámetros y lo que nos puede contestar la función, la interacción se hace relativamente sencilla, ¿vale? Con lo cual, Luis, si quieres, luego me mandas el correo, hablamos con tu integrador o te pongo en contacto con el nuestro para que te diga lo que puede, cómo poder integrar WooCommerce, ¿vale? A partir de ahí, decía que la ley Crea y Crece nos obliga a expedir y remitir, ya hemos visto cómo se hace. La ley antifraude nos obliga a enviar las facturas, en su caso, a la agencia tributaria en lo que llamamos Verifactu en Canarias y Península y Baleares y Ticketbuy en el País Vasco. En Navarra todavía no sabemos cómo lo llamarán, ¿vale? Pero ahora tenemos que recibir facturas, ¿vale? Y también tenemos que devolver a nuestro proveedor está la factura. Somos nosotros ahora los que en este caso a nuestro proveedor le tenemos que decir si, si aceptamos facturas, si la rechazamos o si la pagamos. Recordad que estos tres estados son obligatorios. Bien. Decir una cosa más, aprovechando la pregunta de Luis. Oye, yo creo una factura aquí porque ha venido desde el RP, en general, porque lo tenéis integrado. Pero si alguien tuviera que importarla, ¿vale? También, Luis, se puede importar desde aquí la factura, ¿vale? Ahora, vamos a hablar del OCR, pero ahora después, hablando de la parte de emisión, porque en la parte de emisión lo que necesitamos son los datos. No podemos hacerlo a partir de un PDF. Necesitamos los datos, como os expliqué antes, para poner cada dato en su sitio. Y luego, si hace falta hacer el PDF, ya lo hacemos nosotros. Pero para intercambiar para enviar la factura tenemos que tener el 100% de los datos, con lo cual tiene que venir en formato estructurado, pero no en PDF. El PDF, si hace falta, ya lo haremos porque hemos visto que cualquiera de las que tenemos aquí emitidas, ¿vale? Pues al final tenemos aquí un PDF. Esto es un PDF, ¿vale? Bien, facturas recibidas. Están aquí. Claro, en la parte de emitidas, las facturas venían generalmente desde vuestro RP. O como nos preguntaba Luis, también se pueden importar. Oye, en mi RP hace factura E, las importo y ya las tengo aquí. Vale. Y a partir de aquí las envío. No tengo que ir a subirlas al portal a FACE unas, a EFAC otro, a PEPOL otra. Todas desde aquí ya se emiten y se remiten, es decir, se envían, que es la obligación del artículo, perdón, del reglamento de facturación que es del 2012. Es decir, eso no ha cambiado. Vale. Pero se hace todo desde aquí. Es más, lo podéis hacer desde el RP porque está automático y aquí no hace falta ni que entréis. Bien. En segundo lugar, decía, para recibir, ¿cómo llegan estas facturas aquí?
porque cada uno de nuestros proveedores tendrá su software. Pues hay muchas opciones. Hemos visto que podéis estar dados de alta en PayPal y nosotros la bajamos, que podíais estar dados de alta en FACB y nosotros la descargamos. De hecho, si entráis en FACB2B, ¿vale? Pues lo último, cuando os deis de alta, aquí os podéis dar alta gratuitamente, lo último que tenéis que dar es decir, oye, ¿quién es mi entidad de servicios de facturación? Lo veis aquí, ¿verdad? Y aquí decís que es B2B Router y nosotros nos hacemos cargo de las facturas que llegan y os las llevamos aquí, ¿vale? Pero digamos que al menos con tres opciones ya tenéis posibilidades para cualquiera de vuestros proveedores. Vuestros proveedores pueden ser a estos efectos de tres tipologías. Uno, un proveedor que ya tenga contratado un servicio de facturación electrónica con B2B Router o con un competidor de B2B Router, un proveedor de servicios de facturación electrónica. Una de las cosas que dice la ley que crece es que todos los proveedores de servicios de facturación electrónica tenemos que conectarnos entre sí, ¿vale? Todos. Y además lo debemos hacer gratuitamente. Esto, para que lo entendáis bien, es como los operadores de telefonía. Se tienen que conectar. ¿Por qué? Pues porque yo os puedo llamar desde Movistar o desde Orange y a vosotros tengáis el operador que tenga, tenéis un Vodafone o tenéis lo que sea, os tiene que sonar. Y si me llamáis a mí también. Y además recordaréis que antes había eso que llamamos costes de roaming. Cuando cambias de operador, cuando los dos no sois del mismo, te vale un poquito más caro la llamada. Y ya la Unión Europea dijo, de eso nada. Todos conectados obligatoriamente y sin coste adicional. Pues es exactamente lo mismo que dice aquí. Todos los operadores tenemos que conectarnos para que os intercambiéis facturas, para que nadie os obligue, como están haciendo algunos ahora, que no deberían, pero lo están haciendo, para que nadie os obligue a utilizar un proveedor, el que sea, teníais que utilizar el que vosotros queráis, el que más os guste, y a partir de ahí, sin costes adicionales, las facturas lleguen, ¿vale? Esto es lo que tiene que ocurrir. Ojo, que hice una cosa. Vosotros, algunos podéis decir, oye, ¿y yo podría tener mi propio portal, hacérmelo yo? Claro, por supuesto. Lo pone aquí. Pero ojo, es como si yo me quiero hacer mi propio teléfono. Pues si os quiero llamar, al final, ¿qué he hecho? Que me he convertido en mi propio operador. Sería el operador Sergio. Y el operador Sergio se tiene que conectar con B2B Router, con Edicom, con los cuantos, para haceros llegar las facturas, con quien fuera. ¿Vale? Con cualquier competidor, que es lo que está diciendo aquí. Es decir, si tenéis vuestro propio portal de facturación, os habéis convertido en un operador, ¿vale? Tenéis los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad con el resto. Es decir, tenéis que conectaros con todos y además gratuitamente, ¿vale? Bien, pues si vuestros proveedores, los de la tipología uno ya tienen un operador, ellos lo envían a través del suyo, nos llegará a nosotros, igual que os suena el teléfono cuando yo os llamo, tengáis el operador que tengáis y la factura aparecerá aquí. Opción 2. Tenéis proveedores que tienen un software que es capaz de generar una factura electrónica. Muchos, yo qué sé, pequeños Sage o bueno, montones de software tienen una opción que ya es capaz de generar, por ejemplo, factura. Bien, pues entonces entramos aquí y decimos, pues si ya eres capaz de generar factura lo que tienes que hacer es simplemente enviármela por correo electrónico, ¿vale? Yo habilito una opción que es, como veis, hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, habilito esta opción, ¿vale? Simplemente haciendo clic aquí y se me genera una cuenta, la vuestra, cada uno una, que será código de país, el NIF, @b2brouter.me. Le dais esta dirección a vuestros proveedores que os envíen las facturas ahí y ya está. Porque él, como puede generarlas, que la envíe. Ojo, aquí podemos recibir tanto factura electrónica como PDFs, que como hemos dicho no es electrónico. Luego veremos la diferencia, ¿vale? Pero podemos elegirlas todas. Es más, podemos decir exactamente de todos los formatos cuáles queremos o cuáles no. Quiero facturar sí, en qué versión sí, en qué versión no. Oye, ¿quiero PDF sí o no? Yo no lo recomiendo, pero el que quiera, porque todavía formalmente se puede utilizar, pues oye, los puedo aceptar, ¿vale? Oye, ¿quiero documentos firmados? ¿Sí o no? Es decir, aquí se le pueden poner determinadas condiciones a las facturas que recibo. Simplemente guardo todo esto y en función de eso, pues ya
el sistema actúa, ¿vale? Bien. Con eso ya tendría solución para los de tipo uno, que son los que tienen proveedor de servicios de facturación, y los de tipo 2, que los aún no teniendo proveedor, lo que sí tienen es un software que es capaz de hacerlo. ¿Y qué pasa con los proveedores probablemente más pequeños que no tienen posibilidad de enviarme factura electrónica? ¿Cómo hago que lleguen aquí? Pues muy fácil. Porque cualquier proveedor vuestro, si sois clientes nuestros, es capaz de acceder a el servicio gratuito de facturación electrónica que llamamos Basic, se da de alta y es capaz de enviaros a vosotros, por ser vuestros clientes, de forma totalmente gratuita. Nosotros normalmente estos pequeños os ponen dos pegas. Una, es caro y es complicado lo de la facturación electrónica. A coste cero, caro no puede ser. Y complicado, pues ya hemos visto cómo se genera una factura. La podemos generar a mano en unos segundos, con lo cual tampoco es complicado, porque la complejidad ya la resolvemos. Él simplemente tiene que poner sus datos y con eso la factura se emite, ¿vale? Así que con eso le damos respuesta a cualquiera de las tres tipologías. Insisto, hay muchas más opciones, ¿vale? Hay muchas más opciones de recibir facturación electrónica, pero con estas tres ya tenemos suficientes. A partir de aquí llegan las facturas. Y las facturas pueden ser de verdad una factura electrónica, como, perdón, esta no, como esta, que es un facturae, como hemos visto antes, como la he pedido firmado, pues aunque no lo entendáis, esta es la firma y este es el certificado, ¿vale? Bien. Pero esto es una factura electrónica y tiene, como veis, todos los datos perfectamente tabulados, ¿vale? Me la podría descargar si la necesitase, etcétera, como hemos visto antes, pero también si lo he habilitado, me podría llegar una factura como esta, que no es una factura electrónica, es un PDF. Pero de momento, como se pueden aceptar, porque de momento, hasta que la ley cree que se entre totalmente en vigor, pues hay quien las puede emitir, bueno, pues podría llegar. En este caso, ¿qué hace el OCR de B2B que está incorporado y no tiene mayor importe? Precio. Pues reconoce los datos de la cabecera y los datos de pie. O sea, los que necesitáis para vuestro punto contable. Pero no reconoce los datos de línea, aunque están aquí, en este caso están aquí, porque lo que sí permitimos es editarla por dos motivos. Uno, imaginaos que el OCR no ha leído bien y ha confundido este cero con un 8, pues si tuviera que ser un 8 lo teníamos que poner, lo podríamos corregir. ¿Qué es lo que hacéis vosotros cuando digitalizáis con vuestro OCR? Pero también existe la posibilidad de poder información adicional. Esta la he ido metiendo yo a mano en ejemplos anteriores, ¿vale? Pues oye, puedo seguir complementándola y digo, pues 345 euros unidad, por ejemplo, ¿vale? Y lo podría guardar, ¿vale? O incluso añado información que no ha sido capaz de recoger porque venía de otra manera, yo qué sé, pues puedo poner el número de expediente o el número de pedido, cualquier cosa que pueda. La guardo, ¿vale? Y con eso, pues ya tengo todos los datos. Bien, esa es la diferencia entre PDF o no PDF. Una factura no PDF cogemos el 100% de los datos, una factura PDF solo cabecera y pie, aunque vosotros manualmente podéis añadir uno más, ¿vale? Ese reconocimiento de texto se hace automáticamente si se configura y, como hemos dicho, se puede corregir. Bien, a partir de aquí ya tenemos todas las facturas que sean también como sean, igual que hacemos en las emitidas, las podemos descargar en el formato que quieran. Esto significa que cuando nuestro RP las coja, también las puede recoger en el formato que él necesite para hacer la contabilidad. Ojo, la contabilidad no la hacemos nosotros. Nosotros somos capaces de daros estas facturas a vuestro RP como vuestro RP las necesite para que él os proponga contabilizarla o no, o que la aprobéis o no, o lo que corresponda. Lo que sí sabe el RP cuando tiene que una factura, con el estado que sea, con el estado recibida, que será con este, que es el primero, recibida, lo que sí sabe es que esta factura está bien hecha. Es lo que llamo formalmente válida. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una validación de que es uno de los formatos obligatorios y que vosotros aceptáis.
que además tiene todo el contenido obligatorio. No puede ir una factura sin base imponible o no puede ir una factura sin número de factura. Tres, que las cosas matemáticamente, aritméticamente cuadran. Los parciales suman los totales, la tasa del IVA por la base da el importe del IVA, etcétera, etcétera. Eso ya no lo tenéis que hacer porque lo hacemos nosotros. Y cuarto, que si la factura está firmada, está bien firmada. No está el certificado caducado, ni revocado, ni nada que se le parezca. Sabéis que la factura, nosotros sabemos que la factura está bien hecha, porque si no pondría aquí error. Esto se hace solo, no tenéis que hacer nada. Pone error. Incluso se podía rechazar automáticamente en las opciones de configuración que hemos visto antes. ¿Vale? Pero, ¿de verdad os han suministrado este producto o este servicio? ¿Ese era el precio al que lo tenéis que pagar? Eso no lo sabemos. Con lo cual, esta factura tendrá que subir a vuestro RP y allí la aprobaréis, no la aprobaréis, la contabilizaréis o no, o la rechazaréis. Hagáis lo que hagáis o la pagaréis. Hagáis la que hagáis, vuestro RP en esa conexión, recordar que se hacía con el conector o con el API, lo que sí tiene que hacer es notificarnos este estado, ¿vale? En algún momento lo que tiene que hacer es decir, oye, la acepto, la rechazo, incluso en la rechazo le puedes decir, oye, es porque el importe no es el pactado, o no me has aplicado el descuento pronto pago, lo que sea, o no me has suministrado 10 unidades como pone la factura, me has suministrado solo 8. Vale, todo esto puede estar aquí, esto se ve en la factura, si hay algo de esto, se ve, como hemos visto antes, ¿vale? Está para cada factura, tiene aquí todos los estados, y si hubiera algún comentario, ¿vale? Pues también estaría aquí, ¿vale? Como hemos visto, aquí se ven todas las modificaciones que yo he ido haciendo una tras otra. ¿Vale? Todo lo que ocurre queda trazabilidad absoluta. ¿Vale? Entonces, con esto, cuando vosotros cogéis y una factura que habéis recibido como esta, imaginaros que es esta, ¿vale? Decís que, oye, la aceptáis o que la rechazáis, es más, podéis decir, oye, pues la rechazo. Y pongo aquí, pues eso, no has aplicado el descuento pronto pago. Lo marco como rechazada y por el mismo canal que él nos envió la factura, se lo comunicamos. O si vino de un portal, se lo enviamos a ese portal. E incluso si queremos enviar una copia a este, en este caso a este email, pues lo marcaría aquí y ya está. Insisto, esto yo lo explico aquí, pero se puede hacer desde vuestro RP, ¿eh? No os preocupéis que todo lo que yo hago aquí se puede hacer desde vuestro RP. Y ahora ya sí, con esto, por cierto, estas facturas igualmente podrían tener adjuntos, anexos, lo que necesitéis, ¿vale? El 100% de la información que vosotros les exigís a vuestros proveedores. Pues decía que ahora sí, con esto, ¿vale? Habríamos dado cumplimiento tanto a la ley antifraude, a su reglamento que ya conocemos por ley facto, en el caso del País Vasco, a las diferentes normativas forales para hacer ticket buy, y también daríamos cumplimiento a la ley Crea y Crece, tanto en la parte de emisión como de recepción, como intercambio de facturas. Y ojo, a la reglamentación que ya existe. Recordar que desde el 15 de enero del 2015, por obligación de una ley que es del año 2013, hay que enviar facturas electrónicas al sector público. Con esto también lo podemos hacer, como hemos visto antes en los ejemplos. Y también damos cumplimiento a aquellos que, no siendo proveedores directos de la administración, sino siendo subcontratistas, tienen que enviarlas a un sitio concreto, que es justo a fase B2B, para que el gobierno se asegure que antes de pagar al contratista principal esté apagado a los subcontratistas, ¿vale? Algo que ocurre si trabajáis en obra pública, pues es algo habitual. Es decir, con B2B Router podéis hacer todo esto. Si lo conectáis con vuestro RP, podéis hacerlo todo desde vuestro RP y deis cumplimiento a toda la normativa. Y además lo podéis hacer ya, porque que la ley entre en vigor tal día a tal hora, como siempre suele ocurrir, es la última obligación, la fecha definitiva, la fecha límite a partir de las cuales os sancionan. En el caso de antifraude, con 50.000 euros. En el caso de ley que le crece, con 10.000 euros. ¿Por qué esperar? Hagámoslo ya. Porque resulta que teclear una factura
tanto para emitirla como para recibirla, contabilizarla, subirla a los portales, ocupa vuestro tiempo. Y si hacemos el estudio de costes, y el que quiera me lo puede pedir y se lo hago para él, ¿vale? Pues lo que permite es que verifiquéis que ahorráis tiempo y dinero con esto, ¿vale? Recordad que ahí en el chat tenéis mi correo electrónico, es ruiz@vitiburrouter.net. Escribirme cuando lo necesitéis, ¿vale? Y a vuestra disposición para que pongáis en marcha los servicios que, como he dicho, son rentables con independencia de que sean o no obligatorios. Pero es que además, obviamente, tenemos que hacerlos por obligación y encima, si no lo hacemos, nos sancionan y de forma importante. Así que no esperéis mucho, porque tenéis que tener algo en cuenta. Hay 3.200.000 obligados tributarios a hacerlo en 2 fechas. Los grandes, aproximadamente 50.000 de estos 3.200.000, lo tienen que hacer en una fecha determinada. El resto, los más pequeños, lo tienen que hacer un año después. Pero dar servicio a 50.000 el mismo día y a la misma hora no es fácil. Dar servicio al 3.150.000, que sería la diferencia del resto de obligados tributarios, el mismo día y a la misma hora, es absolutamente imposible. Con lo cual, no lo dejéis para última hora, porque si lo dejáis para última hora, cuando lleguéis y digáis, oye, quiero ponerlo en marcha, sin problema. Sergio, me dijiste que en 24 horas. Sí, es en 24 horas, pero en 24 horas desde que haya fecha disponible. Y como hay 200 en la lista de espera, eres el 201. Así que a lo mejor no llegamos a tiempo y entras en la posibilidad de excepción. No lo dejéis para el último día a última hora. Y con esta recomendación y agradeciéndoos de nuevo vuestra presencia, pues damos por terminado la sesión. Muchísimas gracias.